daña la libertad de prensa, pero la libertad de prensa no me importa y es una cuestión a tener en cuenta. Dicho todo esto, principales noticias de las cuales vamos a escuchar hablar, ya tenemos en el estudio y queríamos empezar a charlar con él a Julián Randle. ¿Está bien dicho el apellido, Julián? ¿Cómo va? Sí, hola, ¿qué tal? Julián Randle, sí, correcto. Randle, ¿de dónde es Randle? Es British, Randle. Ahí me mataste. Y bueno, inglés. Inglés. Sí, pero inglés de los huesos, porque el primero que vino en la época de Rosas, imagínate. Ah, ¿sí? Sí, así que... ¿Hiciste un recorrido por tu linaje? Sí, este era un loco que vino de Gibraltar y anduvo por acá y después anduvo por Tandil y hay historias interesantes. ¿Es importante saber de dónde uno viene? Sí y no. A mí personalmente, a título personal, me encanta la historia. Entonces me parece muy simpático y entender la historia. Pero honestamente te puedo decir que no, porque tampoco tiene mucho valor arraigarse demasiado al pasado como ser humano. Creo que los seres humanos somos presentes y si querés un poco de futuro, pero el pasado no debería definirnos, no deberíamos permitir que nos defina demasiado. La idea es que charlemos hoy sobre 6 palabras, una vida, ¿no? Y yo cuando leí el título, cuando veía en redes sociales, en principio es un libro objeto bellísimo, hay que decirlo, mencionarlo, como objeto libro en pleno siglo XXI, inteligencia artificial y qué sé yo, y tener tablet y tanta pantalla, tener un libro objeto así bonito, parece también un manual, es como el tamaño, todo. Quiero por un lado que charlemos de esas decisiones editoriales vinculadas a la estética del libro y después de lo que hay adentro del libro. Pero antes que nada, para los que no te conozcan, ¿cómo uno te presenta? Uno debería presentarte. Y necesitaríamos unos 20 minunos. Vamos un poquito menos. Si en 20, en 5 podemos hacerlo. Pero te puedo decir en 2 palabras. Yo soy un hombre, un empresario que di la vuelta al mundo en moto, soy paracaidista militar, soy piloto comercial. Tom Cruise. Ojalá. No tengo la facha ni la guita, pero he tenido muchas empresas diferentes, de una vida realmente muy rica, muy interesante, hablo 3 idiomas. Un hombre que me siento muy afortunado de poder haber vivido una vida tan rica y tan maravillosa. Y claro, llegás a los 60 años y decís, bueno, ¿y qué onda? ¿Qué es ser humano? ¿Qué quiere decir ser humano? ¿Y por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Y por qué sufrimos? ¿Y por qué la pasamos mal en nuestros divorcios? Y nos peleamos y a veces no somos felices y entramos en cuadros depresivos. Y entonces siempre fui un hombre, tuve curiosidad por la condición humana. Y entonces hace 10 años que me dediqué al coaching como una estrategia para empezar a entender la condición humana. Y ahí aprendí muchísimo. ¿No fue tu análisis de la condición humana la que te vuelve empresario o un empresario exitoso, sería? Sin duda. Si vos ves a los presidentes de las empresas en Europa, en Estados Unidos, te sorprenderías la cantidad de doctores en filosofía, en historia, qué sé yo. El creador de Walla es licenciado en historia. Ajá. Así que las humanidades aportan muchísimo al mundo de los negocios, porque en última instancia el ser humano es la persona con la cual me voy a sentar a hacer un negocio. Che, ¿y en qué parte de tu vida te encuentra el coaching a vos? ¿En una parte de crisis? Sí. ¿En una parte Sí, grosa crisis, divorcio, 24 años casado y tremendo sacudón, gran divorcio. Y digo, ¡apa! ¿Qué pasó? Se me dio vuelta al mundo. ¿Hijos, grandes, chicos? Y medianos, la menor 15 años, 24 años. Y lo peor es divorciarte de una persona que amás y que adorás. Porque fue mi caso, y el que tomó la decisión fui yo. Ajá. Y entonces decís, wow, cuántas inconsistencias, cuántas cosas raras, el cambio de identidad. Entrás en un mundo que pensás que medio vivís en un raviol y que el mundo es así y de golpe se te da vuelta todo. Todos aquellos que se han divorciado en mayor o menor medida entienden lo que les estoy diciendo. El momento te encuentras con una crisis existencial, una crisis matrimonial, de compañera, de pareja, de familia, y aparece el coaching ahí. Claro. Pero el coaching aparece como una búsqueda de buscar explicaciones. Claro, de buscar explicaciones, de entender qué está pasando.
Y eventualmente lo que uno empieza a entender es que el problema no es una crisis matrimonial ni es un problema de pareja, es un problema personal, es una crisis humana individual. Y como somos los seres humanos, cuando nos pasan cosas, inmediatamente buscamos en el afuera la explicación o el culpable o la razón por la cual está sucediendo lo que está sucediendo. Rara vez hacemos un viaje introspectivo hacia nuestras propias sombras, a nuestras propias limitaciones, para tratar de entender qué nos está pasando a nivel propio. Siempre la culpa la tiene el otro, siempre. Sí, y ya para meternos en el libro y a poner un poco en contexto ahí, construís La Juliana. Bueno, La Juliana es un proyecto mío desde el año 97. Hace bastante. Sí, de la época del que $1 era del que eras casado. El que era $1 era... sí, estaba casado, $1 era $1. La plaza de San Javier y la calle de las Tapias era de tierra. Y había más sulkis que automóviles en la plaza de San Javier. Ahí empecé yo con mi proyecto. Ajá. Y bueno, fui armando un proyecto. Es cierto, había sulkis en la plaza de San Javier. Sí, había un montón. Caballos, sulkis. Literalmente había más caballos que automóviles. Era espléndido. Y en el 98 llegó el asfalto. Asfaltaron de las Tapias hasta San Javier. Y ahí empezó a cambiar todo. Pero bueno, yo de a poco me fui afincando ahí, arriba en la sierra. ¿La Juliana dónde está? Y está Yacanto arriba. De Cuatro Vientos para arriba. Claro, pasando de Corro a la Rana, hasta que llegas al balneario del arroyo, y ahí tenés La Juliana. Y de ahí se extiende hasta la punta de la montaña, son 700 hectáreas, un campo muy bonito. Es muy, muy grande. Muy lindo, muy bonito. Muy ¿Y qué es La Juliana? La Juliana es una finca, pero bueno, tenemos cabañas que alquilamos, tenemos un viñedo, tenemos un salón de eventos, que hacemos casamientos. Sunset. Sunsets, fiestitas chetas, divertidas. Fiestitas chetas, me gustó. Sí. Me gustó ahí la autopercepción de la fiesta cheta, la fiesta cheta sanjavierina. Claro, sí. Pero nos divertimos, la pasamos muy bien, es un lugar muy, muy bonito. ¿Y primer libro? Bueno, en realidad no, porque yo publiqué un libro muy lindo que se llama Pueblos Serranos. Te voy a traer, Pachi, te va a gustar. Es un libro fotográfico de los pueblos de San Javier y la población, un libro muy bonito que anda por ahí dando vuelta. Después escribí un libro para niños de 7 años. Es una historia de una pelotita de golf y es muy gracioso, muy simpático. Ajá. Pero este es el primer libro serio. Es el libro adulto, libro complejo y a la vez sencillo. Te diría que es el gran proyecto editorial de mi vida. ¡Fua! Mierda. ¿Tanto así? Absolutamente, sí. Le puse, lo vengo masticando hace como 5 años y digo, lo que pasa es que tengo mucho para decir y es muy complicado lo que quiero decir y lo quiero hacer fácil, lo quiero hacer didáctico, lo quiero hacer aceptable al vulgo. Y yo creo que lo logré, estoy recontra contento porque el libro logré una síntesis en 6 palabras, poder reducir la inmensa complejidad de la condición humana en tan solo 6 palabras. Y esa es la promesa del libro y yo creo que la cumple. Bueno, ¿sabes qué? Uno con el título, a mí lo primero que pensé fueron 6 palabras de él, ¿no? 6 palabras del autor. No sé, hay algunas frases o algunas cosas que a mí me han marcado de mi viejo antes de irse, o de alguna sabiduría de mi madre, ¿viste? Como 6 palabras, como palabras o frases que a uno lo han marcado y que sobre las cuales uno se agarra, se abre. Pero no, son palabras, las 6 palabras son generalistas, sumamente generalistas. Son palabras filosóficas, son palabras definitorias de la condición humana. Son palabras espirituales, algunas, delego las otras. Son las palabras poderosas que rigen el mapa de la condición humana. Y esto aplica a todas las vidas. A todo el mundo, a todo ser humano está regido por estas 6 palabras. ¿Qué son? Mira, son 3 palabras que... Porque aparte lo dividiste en 2 partes. Claro. Que a mí bueno, esto viene a propósito de que presentás el libro, ¿no? Sí, lo presenta y la presentación me da mucha curiosidad también después preguntarte cómo va a ser, porque ya el libro es creativo, me imagino que
la presentación también. Pero lo dividiste en dos, Claro, como el lado bueno y el lado malo. es que la condición humana, ser humano, tiene una cara A y una cara B. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los seres humanos, nuestra biología es universal. O sea, un niño que nace en China es lo mismo que un niño que nace en Alaska o que nace en el Machu Picchu. Todo lo mismo, la misma biología. Pero cada niño, depende de dónde nace y cómo es su impronta, tiene lo que yo llamo un sistema operativo de vinculación social, que es el ego. Y el ego es nuestra capacidad de vincularnos socialmente con el mundo para poder sobrevivir. Entonces, si sos un niño del Amazonas, tu ego va a estar diseñado para identificar las plantas venenosas, para saber cuáles son las tribus de los enemigos, una cantidad de cosas. Que si sos un chico de la boca, no. Vas a aprender otro tipo de cosas. Y si sos un niño nacido en Austria, y te van a explicar otras cosas. Y lo mismo si sos japonés. El ego es el sistema operativo de gestión social. Y los seres humanos tenemos una condición universal, somos polvo de estrellas, lo vibramos con la música, con los mismos atardeceres, nos enamoramos, nos reímos, tenemos, digamos, una universalidad en nuestra especie, pero también tenemos una unicidad en nuestro ego, que es la parte aquella que tenemos, es el programa de operación de sobrevivir. Y ahí vamos por la vida, vamos por una parte amando, enamorándonos y sintiendo unidad, pero por otra parte preocupados porque el otro es una amenaza para mi capacidad de sobrevivir. Entonces nos peleamos, nos amamos y nos peleamos, eso es muy humano. Y eso es propio porque internamente dentro de nosotros somos un yin y un yang. Somos unidad, pero también somos separación, las dos cosas. Y esto genera muchos problemas en la condición humana, muchísimo ruido. Y eso es lo que trato de explicar en el libro, cómo hacemos. Entonces, las primeras 3 palabras surgen mucho del budismo y hablan sobre la esclavitud de la mente. Buda decía, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? Y la razón central es porque deseamos. Los seres humanos deseamos un auto mejor, deseamos ser más lindos, deseamos tener mejores relaciones, deseamos miles de cosas. Estamos todo el día yendo por la vida deseando, quiero ir más rápido, quiero que no me pare la policía, deseo todo el día. Y sistemáticamente esos deseos se ven frustrados. Sí. No siempre se cumple lo que deseamos. Y de ahí brota el sufrimiento, según Buda. Pero esto empíricamente lo sabemos todos. Entonces la primera palabra es deseo, y entonces exploramos cómo funciona el deseo en la psiquis humana. Y el deseo es una parte de nuestra capacidad de sobrevivir. Estamos programados para desear, porque deseamos mejores techos, deseamos comer más ricos, deseamos ser más longevos, deseamos tener más calor. Es una cosa muy antigua en nuestra evolución como especie. Sí. El deseo nos mantiene vivos para sobrevivir. Pero a veces se convierte en una esclavitud, el exceso de deseo. Entonces ahí tenés una de las 6 palabras. Hay 3 palabras que tienen que ver con la esclavitud y 3 palabras que tienen que ver con la liberación. Bueno, ahí parando un poquito, vos recién decías como que hay una unidad entre las dos cosas, ¿no? Hay como luz y oscuridad y al mismo tiempo, y somos un poco las dos cosas. Sí. Cuando vos la dividís en 2 partes, en 3 y 3, intuitivamente uno sospecha de que las 3 primeras son malas y las 3 segundas son buenas. Esclavitud, liberación, malo, bueno. ¿Esto se puede leer así, se debe leer así o no? No. Bien. Pero esto que acabas de decir es muy humano. Los seres humanos nos encantan el blanco y el negro, el sí y el no, porque es muy facilísimo. Es mucho más fácil tomar decisiones de manera binaria que tener que manejarnos con grises. Es una fiaca el gris. Pero sí podemos decir, en reglas generales, que la esclavitud y el sufrimiento humano está asociado a las conductas del ego. Y también podemos decir que, en reglas generales, la felicidad y la armonía se encuentran en los valores del ser. Y
El tema, bueno, el libro esto lo aborda, pero son como mundos separados. El ego es un sistema operativo de gestión, el ser es el universo, es la unidad. Entonces, son como lenguajes separados, son como mundos separados, y esa es la magia y el desafío de ser humano, de poder dialogar con estos dos universos que están adentro nuestro. Y está bien, pero ese diálogo en sí mismo, eso es ser humano, eso es vivir. Eso es ser humano. Digo, en definitiva. El gran objetivo de cualquier coach o de cualquier psicólogo es invitar al paciente o invitar a la persona a la coherencia. La coherencia es un clásico pedido de paz para la psiquis, pero no siempre es fácil la coherencia. Entran en juego una cantidad de factores. Claro. No es fácil ser coherente. O sea, si hay un objetivo es avanzar hacia la coherencia. Ese es el objetivo. Sería como, bueno, este es el avance. ¿Y qué tenemos? Pros y con. Bueno, tenemos miedo. Bueno, entonces, lo que yo te trato de ayudar con este libro es simplificar a través de 6 macro palabras los temas que. Llegó la son, gran editora. Llegó nuestra editora Ailín. Gran editora Gran. Si querés pasarte para aquel lado, después te sentás y te vamos a ir sacándole ideas. Así que, bueno, y entonces claro, la gente se marea porque dice, che, pero es tan complicado, hay tanta información para entender de lo que me pasa, por favor, hacémelo fácil. Mira, yo armé un Instagram que se llama Julián Caminante y lo lancé ahora en febrero y ya tengo 28.000 seguidores. Porque claro, la gente me dice, vos lo que haces es hacer sencillo lo complejo. Y ese es el gran desafío que yo tengo como comunicador, y es lo que trato de invitar a la gente a no volverse loca, porque no es tan difícil, Y acá hay solo 6 palabras. 3 que quiero que prestes mucha atención porque son tu esclavitud. Y las 3 palabras son deseo, ya lo hablamos. La segunda palabra es miedo. El miedo genera mucha esclavitud. Nos limita, no me animo a transgredir mi zona de confort porque tengo miedo. Entonces el libro te explica por qué tenés miedo y cómo podés superar el miedo. Algunas pautas poderosas de cómo superar el miedo. Y la tercera palabra que genera mucha esclavitud es una sensación de vacío, de escasez. Que esto también es muy humano. Que me siento vacío, que me siento escasez, que no tengo propósito, que no entiendo dónde va mi vida, que estoy perdido. Es una situación de mucha ansiedad, de mucho despojo en el hombre, y bueno, la mujer también, naturalmente. Y entonces son estas 3 grandes palabras: deseo, miedo y escasez. Y son palabras que son situaciones que nos generan la mente. Cuando estamos en nuestra mente, en la cabeza, en nuestras ideas, en esa vocecita que me habla todo el día en la oreja y me dice, ten cuidado con esto, ojo este tipo, mira este tipo que está en la radio y ya, ¿me estás escuchando? Y tu cabecita te está diciendo cosas sobre lo que estás escuchando. Claro, obviamente, todo el tiempo. Feroz tu mente todo el día. Entonces, ¿cómo apagás esa mente? ¿Cómo te vas a otro lugar? Y tu mente, que está diseñada, y tu mente te dice, no, pero escúchame, porque yo estoy acá para que puedas sobrevivir, yo te doy consejos, yo te ayudo, ten cuidado con este, anda por ahí. Y después resulta que te la pegas. Porque la mente solo tiene grandes limitaciones en su actuar. Ahí vamos a entrar en las otras 3. Queríamos saludar a la editora Ailín ahí, que entiendo gran parte responsable con el gran profesionalismo que tiene de esta belleza estética aparte, ¿no? Felicitaciones. Increíble, hermoso. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Juli. Hola. Hola. Gracias por estar. ¿Cómo estás, Ailín? Un gusto estar de nuevo por acá. Muy bien, bienvenida. Y ahora acompañando a Juli con su libro. Yo estoy orgullosa, es lo que digo siempre que termino de armar un video, una historia, algo, porque realmente, hablando del libro, puntualmente él está contándoles de qué va y contándoles la experiencia, de lo que va a ser la experiencia de la lectura a los lectores, y yo les cuento que van además a tener en sus manos un libro de un trabajo alucinante que está construido de forma muy bella. Hoy, mira, vengo con algo fresco. Estuve recién en la escuela, acá en Villa Dolores, en la escuela industrial, y acerqué el libro a las profes, a las preceptoras.
por favor, qué hermoso todas. Y al rato abren y empiezan a leer fragmentos del libro. Se pusieron a filosofar. Pasé 45 minutos después y seguían debatiendo sobre la vida y sus relaciones y demás. Le conté a Juli recién. Bueno, eso le decía más temprano, es que es como un compilado de frases, de disparador de frases por otro lado, y el desafío de no es un libro en términos de una lectura tradicional. Implica como me dijiste, dispersión, para dispersos. Sí. Es un libro para dispersos. Sería. Sí. Lo cual, por eso me debe haber gustado también, porque me llamó tanto es que la atención. El hombre moderno, vos viste que sabemos que los algoritmos de Instagram, la gente no tiene atención por más de 40 segundos y ya se aburren. Estamos en un mundo de la inmediatez, de la liviandad, podemos hasta decir superficialidad. Entonces, lo que hace Instagram y todas tienen una habilidad extraordinaria de ser muy concretos y de transmitir cosas difíciles muy rápidamente. Y el tipo que logra hacer eso es el gran exitoso de las redes. Y ese es el mundo moderno. Entonces el hombre moderno, vos no le puedes caer a un tipo con un libro de 3 tomos en blanco y negro. No te lo leen ni loco. Claro. Te lo tiran por la cabeza y lo usan para prender el asado. Entonces, ahí está también esta cosa del deseo que decías, ¿no? De, yo deseo ser escritor o yo deseo escribir un libro. Algo que en algún momento... y otra cosa es yo deseo tener audiencia. Y otra cosa es deseo en realidad comunicar algo. Que son como 3 cosas distintas. Sí. Yo deseo ser eficaz. Ser eficaz. Ese es mi deseo, es mi personalidad. Mi personalidad, a mí me gusta mucho la eficacia. Soy enamorado de la eficacia y esa es mi esclavitud. Porque todos tenemos una esclavitud. Yo digo la esclavitud de la eficacia, que a veces es una tortura. Es una virtud, pero también es una tortura. Y entonces, claro, yo digo, ¿cómo hago para hablar de los grandes temas de la vida, del sufrimiento, de Buda, de Rumi, de los grandes poetas, y cómo hago para abordarlo de una manera que sea didáctica, que no se me aburra la gente? Pues se van a embolar, ¿no? Además no van a entender nada. Uh-huh. Y entonces salí con este concepto de este libro, encontré 6 palabras maravillosas, 6 palabras ancla. Y alrededor de estas 6 palabras desarrollamos lo que nos pasa a los seres humanos y vamos entendiendo el cuentito de por qué me pasa lo que me pasa. 6 palabras, una vida, tiene una gran virtud. Y es que logra el dinamismo de la transmisión fragmentada, acompañada, es decir, no es el bodrio de las páginas y páginas y páginas de un libro que no sabes si te vas a llevar a la cama porque ya te aburrió apenas lo abriste. No lo es. Que ese es el concepto de lector que teníamos antes, ¿no? Es decir, de la lectura tan especializada y tan a fondo. 6 palabras, una vida logra lo que nos pasa en las redes, que es estar muy cercanos en la lectura con la imagen, con lo visual, con los cuadros, con las figuras, con los colores, con la ilustración. Pero además no pierde profundidad. Entra con ese lenguaje de la fragmentación, de la rapidez, del dinamismo, a un nivel de profundidad que es realmente admirable, que es lo más valioso que le destaqué al libro de Julián. Ahí la que estás escuchando es Ailín García, que ocupó el cargo de editora, ¿no? Editora del libro, la verdad. No tengan miedo, porque el miedo lo hace mentir, dice mi amigo Jorge Cuello. Que decía el Bambam Miranda. Bambam Miranda era el que hacía el que tocaba las cajas peruanas con la Mona Jiménez en los bailes cordobeses. Claro. Y que él decía en las madrugadas, no tenga miedo que el miedo le hace mentir. Y cuando leí lo del miedo me acordé de justamente eso, ¿no? El miedo es un gran esclavizante por todos lados. Olvídate. Incluso porque después te hace mentir también. Sí. ¿Estás de acuerdo con eso entonces? Sí, absolutamente. Con el Bambam Miranda. Sí. Impresionante, muy bonito, muy bonito. Las ilustraciones son un capítulo aparte. Yo realmente quería buscar a alguien que pueda ilustrarlo con mucho talento y me costó muchísimo hasta que de golpe di con Florencia. Flor Sanguinetti es una artista extraordinaria. Flor en papel es su Instagram. Y lo que hace Flor, que es de locos, ella es regisseur del Teatro Colón. ¿Sabes lo que es regisseur, Pachi? No tengo ni idea. No sos el único que no lo sabe.
hasta ahora creo que de 50 personas que le preguntan qué es un regisseur, uno sabe. Pero el regisseur es una persona, es un papel maravilloso. Es el responsable de la puesta en escena de las óperas en los grandes teatros en el mundo, en el Bolshoi en Moscú, en la ópera de Milán, en el Teatro Colón. Vos tenés un personaje que es el que te arma la ópera. Y es re difícil ser regisseur. Hay muy pocos regisseurs en el mundo. Hay una escuela de regisseur en el Teatro Colón. ¿Sabes cuántos alumnos tiene la escuela de regisseur del Teatro Colón? Pagado por los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánto? 1. Vos tenés una escuela Así vas. de regisseur y tenés solo un alumno. ¿Por qué? Porque todos los que se presentaron rebotaron, no entraron. Porque es tan alto el estándar de estética y de diseño tiene que ser mandrake para ser regisseur. Bueno, Flor es regisseur. Y ella tiene una capacidad interpretativa maravillosa. Entonces sus ilustraciones, viste, te llevan a un viaje, Sí. junto con el texto. Impresionante, impresionante. Esa es y también tenés como formato manual, ¿no? Eso también. O sea, hay como un lugarcito para bajar tirar ideas. Impresionante, eso Pusimos. también me llamó la atención. Porque, bueno, encima también eso. Sí, para ver. Digo, como... Yo creo, Pache, que es un libro de referencia. Porque, por ejemplo, qué sé yo, hay un capítulo que se llama El conflicto. Entonces vos decís, upa, tengo un despelote. Entonces, te vas al conflicto. Hay capítulos que habla del amor. Estoy en una situación que tengo mucho miedo. Te vas a la situación de miedo. Entonces, el libro tiene muchas pastillas sobre muchos temas. Tiene un capítulo sobre el aborto. Opa, qué temón. Y aborda eso también. Y así progresivamente el libro es de referencia y de consulta posterior. Esclavitud, iluminación, ¿no? Sí. La segunda parte está más vinculada a la luz, a lo bueno. ¿Cómo me libero y cómo puedo expandir mi ser y manifestar mi mejor versión? ¿Y cuáles son las 3 palabras? Liberación. ¿Cuáles son las 3 palabras de liberación, Ailín? En liberación está gratitud, aceptación, aceptación, amor y abundancia. Pero gratitud estamos trabajando en abundancia. Y fíjate que hay una correlación, porque si estás atrapado por el deseo que me salga un ascenso, deseo, la liberación está en abrazar la palabra aceptación. Claro. Porque la aceptación es el camino que te permite, ¿viste? Y es una palabra muy fuerte, ya lo vas a ver cuando ves el capítulo, porque empieza con la historia de un amigo mío que su hijo se murió con un cáncer. Y está explicado todo cómo maneja él desde la aceptación. Es un amigo de la India. Y los indios, el tema de la aceptación lo tienen mucho más claro que los occidentales. Nos llevan mucha ventaja en esa materia. Y entonces, bueno, la aceptación es súper importante. Y después la contraprestación del miedo es el amor. El miedo se vence desde el amor, desde el corazón. Y entonces abarcamos eso. Vos sabés que el miedo es una emoción muy fuerte que tratamos de resolver mentalmente y no lo podemos resolver porque evidentemente hay escenarios de riesgo en todas las circunstancias. Pero si se aborda con coraje, se puede superar. Y vos sabías, Pachi, que la palabra coraje viene del francés, de courage. Y courage es una palabra que se construye con la palabra cœur, y cœur es corazón. Porque los franceses dicen, mire, si usted actúa impulsivamente, actuará con temeridad y seguramente le va a salir mal. Y si usted no actúa, será cobarde. Entonces la invitación es actúe desde el corazón. Y cuando vos abordás un tema desde el corazón, empiezan a pasar cosas muy misteriosas. Te doy un ejemplo muy rápido. Imagínate que vos venís, estás en un departamento y ves enfrente que hay un fuego grande y vos decís, bueno, hay una pasarela angosta y vos decís, uff, qué drama ese fuego, yo no voy a cruzar esta pasarela porque es imposible cruzarla, porque es peligrosísimo, tengo mucho miedo, hay un fuego grande y no sé qué hacer. Y de golpe aparece en el balcón una chica, una niña con una muñeca llorando en un balcón. Y en ese momento vos se te va el corazón, porque de golpe aparece el corazón en la escena.
antes que eso estaba tu mente. Tu mente estaba haciendo un análisis de riesgo. Especulando, exacto. Pero de golpe apareció la niña. Y cuando apareció la niña, apareció tu corazón. Y en ese momento dices, se va al carajo, yo voy. Y te mandaste y cruzaste, agarraste a la niña y volviste y pudiste hacer un acto de gran valentía y de gran coraje, pero que antes no lo podías hacer porque lo mirabas fríamente con la cabeza. El día que trajiste tu corazón y lo hiciste presente y partícipe de quién eras vos, empezaron a pasar cosas que antes no podían pasar. Entonces el amor, el corazón, es el antídoto al miedo. Poderoso antídoto. Clarísimo. Entonces, claro. Clarísimo, porque te iba a preguntar si todas las decisiones había que tomarlas así, vinculadas al corazón, y escuchar solo el corazón. Es que cuando ¿Y aparece, cuáles son los riesgos de eso? Claro. Están todo el día. Bachi, escúchame. Yo soy pisciano, estás todo el tiempo con el corazón ahí en la mano haciendo papelones. Hace 8 años nos sentábamos a tomar un café y vos me decías, che, voy a poner una radio en La Rosa. Yo te digo, estás re loco. Estás re loco, no vas a conseguir anunciante, te va a cagar de hambre, no te va a escuchar nadie. Y vos decís, capaz que tenés razón, qué sé yo. Nos sentábamos, el café de por medio, a racionalizar la lógica de poner una radio. Y yo te puedo asegurar que te convencía que no la pongan, ni loco. Pero vos, en ese momento vos me decías, sí, pero ¿sabes lo que pasa, Julián? Que es mi pasión. ¿Qué quieres que haga? Es mi pasión. A mí me gusta este tema. Soy un apasionado. Y entonces ahí yo te digo, listo, tenés mi bendición, te va a ir fenómeno. Donde está el corazón, está la vida. Donde está el corazón, ahí va. Vos pensás lo mismo. Totalmente. El camino del corazón, decía Castaneda. Claro. Sí. Exacto. Así que... Y la tercera, abundancia. O sea que es consecuencia de la escasez. Claro, porque tenemos esta sensación muy fuerte de escasez, de que somos insuficientes, y bueno, cuando empezamos a vestirnos con el ropaje de la abundancia, y que todo lo que está bien, y no necesito más, y sobre todo cuando le agrego la gratitud, que es una emoción maravillosa. Cuando incorporo la gratitud a mi vida, empiezo a salir de esa necesidad de escasez, de esa sensación de escasez y de insuficiencia, y empiezo a encontrar la plenitud de que todo es suficiente. No hay insuficiencia. Mi mente me vende la película de que hay insuficiencia, pero en realidad no. Este momento es maravilloso. Estamos acá pasándolo bárbaro, sobra. O sea, estamos sobrados. Ustedes que me están escuchando, yo que estoy hablando, Ailín que está al lado mío, Pachi que me presta atención. Qué momento maravilloso de profunda abundancia. Pero bueno, cuando yo puedo decir esto, estoy hablando desde un lugar muy espiritual y muy, muy bonito, donde yo pongo el corazón y la alegría y una cantidad de emociones que hacen que la vida es posible. Otra lectura puede ser que me tengo que ir corriendo de acá, que tengo que ir al banco, tengo muchos problemas, qué sé yo, y que fiaca, que a ver qué hora termina la entrevista de Pachi, qué sé yo. Y ahí empiezo a vivir en escasez. Sobre la misma situación. Lo presentan a esto, sí, ya tenemos que ir cerrando. 40 minutos estuvimos charlando. Tapa. Un montón. Me tengo que ir al banco. Me tengo que ir al banco. Ilustración de Flor Sanguinete, Julián Randl, 6 palabras, una vida. Lo presentan cuándo, dónde, por qué. Una presentación de un libro. La vamos a complejizar un poquito. El domingo 1 de junio a las 3 de la tarde en la finca La Juliana. ¿Es este domingo que viene? Este domingo, esta semana, ¿sí? En la finca La Juliana, que está en San Javier. Un lugar increíble. Es un espacio alucinante. Sí. ¿Lo van a hacer adentro, afuera? Lo vamos a hacer adentro porque hace frío. Porque va a estar fresco. Vamos a tomar un té espectacular con tortas. Vamos a enganchar el atardecer. Y ahí Ailín me va a hacer una serie de preguntas. Van a estar los libros presentes. Vamos a juntarnos alrededor de 50, 60 personas. Va a ser un espacio muy, muy lindo para pasar un domingo a la tarde para hablar un poco el tenor de la conversación que estamos teniendo en este momento, ¿no? Y para los entusiastas que quieren comprar el libro, los puedo invitar a Mercado Libre a que lo busquen. Está en Mercado Libre, eso te iba a preguntar. El Mercado Libre y localmente. Lo piden. En La Juliana, si se acercan a La Juliana. Además va a estar el autor autografiando. Autografiando, claro. Dedicando exactamente. cada ejemplar.
Vénganse el domingo a la presentación del libro, que va a ser hermosa. Si en un escenario ideal, y esto le pregunto a los dos para ya ir cerrando, ¿qué quieren que pase con el libro? Que a veces es una cosa medio botella al mar. En un escenario ideal, ¿qué quieren que pase dentro de un año después de que el libro haya recorrido su viajecito? Hago un paréntesis. ¿Cómo le ibas a decir que no ponga la radio sin mirar las preguntas que hace? Acá, ¿Qué? en el medio de Villa de las Rosas, nos hace ¿Qué? naufragar buscando aquello. Contestamos esa pregunta. Me encantó. ¿A dónde están? ¿A dónde? En un escenario, bueno, en el escenario que quieran en realidad, pero ¿cómo lo ven? Digo, dentro de un año después que el libro viaje, porque entiendo de que va a despertar algunas conciencias. Sí, Ya seguramente está va a haber haters también cuestionando otras. ¿Qué ven bueno, ustedes? es muy bueno lo que dijiste de haters. En este Instagram que yo armé no hay haters, no existen. Es una cosa rarísima. Es raro. Sí, Va a llegar. hice 40 reels. De los 40 reels ya hay uno que generó un 15% de hate, de comentarios antipáticos, pero uno solo, pero después 39, de los otros 39 reels, pero la gente fascinada. Aparte, este libro tiene otra cosa muy interesante, que por ejemplo, hoy vino a almorzar una señora que es muy profundamente católica, muy religiosa, y le fascinó el libro. Y yo le explicaba que este es un libro que vos podés ser musulmán, podés ser israelita, judío, podés ser budista, te va a encantar. Podés ser ateo, te va a encantar. Y eso es una premisa muy sólida que yo tengo en mi pensamiento intelectual. Si yo hablo de la condición humana y digo algo que es, por ejemplo, yo creo, suponte que yo dijera, yo creo en la resurrección, ¿cómo se llama? En las vidas, Reencarnación. En la reencarnación. Yo jamás diría eso, jamás lo diría, porque es algo que es creer o reventar, etcétera. Y el libro es así, es profundamente pragmático, es decir, le cabe a todo el mundo, al 100%. Y me encantaría encontrarme a alguien que me desafíe y que diga, mira... Bueno, pero ahí también lo interesante es que en el caso del hate, salvo dejando a un lado lo que tenga que ver con faltas de respeto y demás, ¿no? Y la agresividad, que eso obviamente que no se justifica en ningún medio y de ninguna forma. También el comentario que se opone está cargado de mucha reflexión, es decir, obviamente el libro te interpela y desde ahí te lleva a generar una reacción en tu posición. Entonces, esa me parece que también es válido en el sentido de que a las distintas personas los interpela y los lleva a reflexionar de diferentes maneras. Eso sí, eso es desafiante, sí. ¿Te vas a quedar pensando? Sí, y eso está buenísimo. No contestaron lo que les pregunté igual, ninguno de los dos. Yo tengo una respuesta. Tengo una respuesta. Estaba pensando en el escenario ideal y a donde yo me fui, ¿no? Porque no es el único, hay muchos. Y como yo le decía a Juli, él lanza el libro. Y le digo a Juli porque ya siento que es un gran amigo después de todo este proceso de trabajar con su pensamiento, con su explicación, con su escritura. Y digo, más allá de las múltiples orillas a las que el libro va a llegar, pienso como editora en los lectores, porque ese es nuestro lugar, en representación del Club Lector, y digo, es un libro al que me imaginé a muchas personas que han estado quizás mucho tiempo alejadas o con pocas herramientas para reconstruir su espiritualidad, para conectarse con aspectos más profundos de su ser, de su vida. Me los imaginé realmente como si les dieran una mano, como si Julián con el libro, con 6 palabras una vida, trae no solo un manual, sino también un libro que te permite agarrarte, hacer pie, usarlo de forma práctica, de forma concreta, de forma simple y a la vez profunda. Entonces, de repente no es necesario esa lógica de la lectura de primera página a última para que puedas encontrar algún sentido, alguna respuesta, alguna orientación, sino que al contrario, hay un mapa y en ese mapa, donde estés, en el lugar que estés, vieron el pin, usted está aquí, bueno, buscás dónde estás y a partir de ahí pueden venir tantas reflexiones, tantos caminos posibles, inspiradores. Me parece que eso es hermoso. Mi esperanza es que hay libros, viste, que te los lees y pum, empezás una etapa nueva. ¿Qué sé yo? Leíste El Principito y leíste El Caballero, la armadura oxidada, leíste Los Cuatro Acuerdos, Juan Salvador Gaviota.
son todos estos libros, viste, que vos decís, epa, es que acá vi cosas que no había visto. El monje que vendió su Ferrari. Son libros, viste, que vos decís, papá. Y este libro la idea es esa, que vos lo leas y que te sacuda un poco y digas, bueno, ahora empieza un camino. Cada tanto te vamos a llamar y te vamos a preguntar sobre alguna de las palabras así tipo columnistas. Si bueno. no te joden, nos contestarás ahí por teléfono qué opinás sobre tal o cual cosa. Con mucho gusto. Y lo vamos charlando. Julián Randle el domingo a la tarde, si quieren en la Juliana, en el Instagram de la Juliana pueden pedir ahí, imagino que es con reserva, me dijiste 50 lugares. Sí, porque tenemos pocos lugares y hay pocas tortas. Así que en la tradición china la palabra crisis se escribe con 2 caracteres, problema y oportunidad. No hablamos de eso tampoco, por eso me quedan un montón de puntas ahí para charlar, pero se nos va a extender un montón y nos queda un montón de programa por delante todavía, pero un placer enorme, gracias por venirse hasta el estudio y todo. Gracias Ailín, como siempre, brillante, y gracias Julián. Listo, por estar un de abrazo. este lado. Gracias, Pachi. Un abrazo grande. Nosotros vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Si viene el torneo de vóley, lo vamos a cubrir después de este cortecito. Me iba a borrar, ciego y aturdido, condenan la transparencia, ya no queda ni la